Bueno, muchas gracias nuevamente. Yo quiero añadir a mis agradecimientos renovados, reiterados, a Vilma, también a Uncitral, en cabeza concretamente de Luca Castellani, quienes hicieron posible mi presencia en este congreso. El tema de esta mesa redonda tiene que ver con algunas implicaciones prácticas en torno a la incorporación al derecho interno costarricense de la Convención de Viena, expectativas y trabajos por realizar en su implementación. Con la profesora Pilar Perales estábamos hablando esta mañana y también en el intermedio, en el café, que un tema que de hecho es lo que vamos ella y yo a desarrollar, yo ahora y ella el día de mañana, tanto en su conferencia como en alguna de las mesas redondas, tiene que ver, un tema de plena implicación práctica, es el que tiene que ver con la interpretación de la Convención y con la exclusión que las partes puedan hacer del Convenio de Viena en virtud de la autonomía conflictual, tal como está reconocida en el artículo 6º. El profesor Illescas también lo mencionaba, y yo me permito leerlo para los efectos de lo que quiero comentarles ahora, norma según la cual las partes podrán excluir la aplicación de la presente convención. Este tema al que yo aludiré y el tema de la interpretación al que se referirá la profesora Perales, creemos nosotros que tiene una honda implicación práctica y que es a lo que hay que ponerle, entre otros temas, la mayor atención. En consecuencia, yo les voy a mostrar las posibilidades, digamos, que tienen las partes, seguramente también asesoradas por sus abogados, de excluir la aplicación de la presente convención, y quiero mostrarles un panorama general de qué es lo que ha pasado eventualmente con los casos que han llegado a los tribunales. Si nosotros pudiéramos, por ejemplo, clasificar el tipo de cláusulas mediante las cuales las partes excluyen la aplicación de la convención y ciertos cuidados prácticos que hay que tener con ello. Esta mañana yo me refería a un caso concreto que es la posible exclusión tácita. No quiero incurrir en repeticiones, tal vez simplemente aludiré a un concepto, pero es para que ustedes tengan el panorama completo de este tema. La doctrina suele señalar que la autonomía de la voluntad, concepto que parece tradicional, clásico y tranquilo entre nosotros, se clasifica en los contratos internacionales en material y conflictual, y la autonomía conflictual es la posibilidad que tenemos para escoger la ley del contrato. Yo quiero que se den cuenta una primera cosa que pasa con la Convención, y es que la Convención nos dice, no nos dice directamente que podamos escoger la ley del contrato, sino tal vez al revés, partiendo del hecho de que la Convención sea la ley del contrato porque se verifican sus supuestos de aplicación, dice que las partes la podrán excluir. No añade nada la Convención con el hecho o en el hecho de que si las partes la excluyen, pues sí pueden escoger ley del contrato, pero se sobreentiende, obviamente, que quien puede lo más puede lo menos. Si nosotros podemos excluir la aplicación de la presente convención es porque podemos escoger la ley del contrato. La autonomía conflictual, en desarrollo de este artículo 6º, ha tenido el siguiente alcance. Muchos señalan que podemos nosotros pactar cláusulas, ahora les voy a mostrar algunos ejemplos, de exclusión expresa de la Convención, que a su vez sean exclusiones totales y parciales. Yo suelo sugerir cuando asisto a los cursos a los que soy invitado en posgrado que hay que tener cierto cuidado, sobre todo con aquellos modelos que vienen preestablecidos, que los elaboran firmas de abogados, que simplemente circulan, por ahí uno los consigue y que no se medita tal vez en el alcance real de estas cláusulas que a veces vienen insertadas en tales contratos que, como se darán cuenta, su redacción parece incluso hasta inocente, pero que tienen toda una carga de profundidad y que generan muchos problemas. Entonces, imagínense ustedes conmigo que hay un contrato llamado a regirse por la Convención sobre Compraventa Internacional, como quiera que se verifican sus factores de aplicación, y las partes, o en el contrato hay una cláusula según la cual este contrato no se regirá por la Convención sobre Compraventa Internacional de Mercaderías. Si ustedes me preguntaren por las razones que llevan a las partes a excluir la convención, yo les diría que cabe cualquier tipo de razón, incluso hasta el capricho. Entonces, no meditemos por el momento en qué llevó a las partes a excluir o qué las llevó a excluir la convención, sino simplemente que la hicieron. Pero además que meditemos en el problema práctico que hay detrás de esta cláusula. Ese contrato no se regirá por la Convención sobre Compraventa Internacional y las partes no dicen nada más. Este es un fenómeno que alguna doctrina suele llamar como el contrato sin ley. Yo particularmente tengo algunas observaciones sobre aquella denominación, pues porque no es cierto, en realidad el contrato va a tener una ley o un derecho que lo rija.
El punto es que las partes le han trasladado el problema o al juez o a los árbitros, porque el juez o los árbitros, llegado el caso, van a tener que salir a buscar en las reglas de conflicto, en las normas de conflicto, para ver estas a dónde nos envían, para ver qué norma nacional es la que disciplina el contrato. Yo me permitiría ponerles o plantearles una asimilación, tal vez un poco tosca, pero que sirve, que es la siguiente. Supongan ustedes que van por una línea de metro, de una autopista, que ustedes saben que los lleva rápido hasta el punto de destino al que quieren en 5 minutos. Ustedes se bajan del medio de transporte que los está llevando, un vehículo, un metro o lo que sea, un autobús, y no saben si es que van a conseguir transporte y en cuánto tiempo los van a llevar al sitio de destino. ¿Qué razón los llevó a bajarse de ese medio de transporte? Cualquiera, no importa la razón. El punto es que quiero que meditemos en los alcances de haber tomado esa decisión. Yo me pregunto, ¿será que vamos a llegar al punto de destino? ¿Cuándo y por qué medio lo vamos a hacer? Vamos a irnos a ciegas. Es lo mismo lo que pasa con la Convención sobre Compraventa Internacional si decidimos excluirla y simplemente trasladarle el problema al juez o al árbitro para quién sabe conforme a qué norma de conflicto cuál termina siendo el derecho nacional aplicable, que además con un ingrediente adicional puede que no responda a las necesidades de las partes, pues bajo el entendido de que puede tratarse de un derecho nacional que fue expedido en otro siglo, en otro tiempo, que no está pensando en transacciones de comercio internacional. Luego, tal vez ustedes se están dando cuenta que el mensaje detrás de esta reflexión o de este análisis es: tengamos cuidado con ese tipo de cláusulas. Si vamos a excluir la aplicación de la Convención, lo vamos a hacer de manera expresa y lo vamos a hacer de forma total, que la cláusula más bien entonces esté acompañada por una norma que en subsidio las partes quieren que rija el contrato. Ese contrato no se regirá por la Convención sobre Compraventa Internacional, se regirá por el Código de Comercio de Costa Rica, si es que alguna razón los llevare a ustedes a pretender hacer eso. Pero la exclusión también puede ser parcial. Supongan lo mismo, un contrato llamado a regirse por la Convención porque se verifican sus factores de aplicación y las partes han insertado en el punto de ley aplicable una cláusula que dice: las acciones por incumplimiento de este contrato no se regirán por la Convención sobre Compraventa Internacional. Esa cláusula, que resulta también peligrosa desde muchas aristas o desde muchos puntos de vista, nos lleva seguramente a nosotros a enfrentarnos al punto o a varios puntos. Uno de ellos es el siguiente: pues salvo acciones por incumplimiento, la Convención va a seguir rigiendo. Ahora, tal vez un comentario similar al que hacía con una cláusula anterior. Las partes no escogieron la ley nacional que en subsidio va a regir las acciones por incumplimiento. Otra vez le vuelven a trasladar el problema al juez o al árbitro, que tendrá que acudir a las reglas de conflicto para encontrar las normas nacionales aplicables a las acciones por incumplimiento. Y con un aditamento adicional, ¿qué pasa si ese sistema de acciones, el que las partes escogieron eventualmente o al que llegó el juez o el árbitro por medio de las reglas de conflicto, no resulta compatible o no calza con las reglas de la Convención sobre cumplimiento de las obligaciones del vendedor y del comprador? Siempre también, para ilustrarlo, yo suelo plantear esto: trate de armar usted un rompecabezas donde las piezas provengan de distintos rompecabezas, las patas del elefante, la cabeza del león, eso seguramente qué tipo de monstruo va a ser. Es algo similar lo que pasa con este tipo de cláusulas. La recomendación práctica, si de implicaciones prácticas se trata, es: tengamos cuidado. Si alguna razón nos lleva a excluir el campo de aplicación del Convenio de Viena, que tengamos plena claridad de esas razones, que excluyamos expresamente el campo de aplicación de la Convención, ojalá lo hagamos de forma total, pero que en subsidio escojamos la ley que va a regir el contrato. Muchos también se suelen preguntar si tiene sentido que nosotros excluyamos el campo de aplicación de la Convención para escoger en defecto un instrumento de soft law, como puede ser el caso de los principios UNIDROIT. Normalmente suelo recomendar, cuando este tipo de preguntas me son formuladas tanto en el plano académico como profesional, que creo que no se está haciendo mayor cosa, porque pues las reglas de formación del contrato, el sistema de incumplimiento en instrumentos como los principios UNIDROIT resulta ser bastante similar al de la Convención de Viena, por no decir que casi que idéntico, con algunas aristas o algunas diferencias. Entonces, yo no encuentro buenas razones para excluir el campo de aplicación de la Convención para que en subsidio el contrato se rija por los principios UNIDROIT. Tal vez una cosa distinta
es que nosotros, y ese será un tema al que seguramente mañana se va a aludir con mayor profundidad, es que nosotros digamos que para complementar la Convención sobre Compraventa Internacional se aplicarán los principios UNITROA sobre los contratos comerciales internacionales. Eso tal vez más recomendable. Y un último tema que resulta también pertinente es el que tiene que ver con la exclusión tácita. Si ustedes me escucharon el análisis que yo hacía esta mañana a propósito de un famoso caso chileno, pues simplemente decirles que los tribunales lo que normalmente entienden es que hay exclusión tácita o implícita de la Convención cuando las partes, sin excluirla obviamente de manera expresa al Convenio de Viena o a la Convención de Viena, escogen una ley nacional o un instrumento que regule los mismos temas que la Convención, de tal manera que ahí se entenderá que ha habido una exclusión tácita de la Convención. Un ejemplo que tendría para ofrecerles es este. Supongan nuevamente que se trata de un contrato llamado a registro por la Convención de Viena y las partes, sin excluir a la Convención de Viena, lo que establecen es que este contrato se regirá por el Código de Comercio colombiano. Ese sería un caso de exclusión tácita de la Convención. Pero también hay que tener cuidado con ciertas cláusulas ambiguas porque dense cuenta que no es lo mismo señalar este contrato se regirá por el Código de Comercio colombiano a decir este contrato se regirá por el derecho colombiano. En el primer caso, como se acaban de dar cuenta, seguramente yo estoy invocando una expresa ley nacional. En el segundo no lo estoy haciendo. Al hablar de derecho colombiano estoy invocando un derecho nacional en abstracto. Bastaría entonces que uno se dé cuenta que en el derecho colombiano está presente la Convención, como en el caso lo está, para que también concluya que aquí las partes no están haciendo mayor cosa. Pues la Convención va a seguir rigiendo el contrato de compraventa internacional de mercaderías. Un último tema, simplemente para aludir, es en cuanto a las cláusulas de ambiguas y exclusión tácita. Tengamos mucho cuidado con las traducciones, aquellas que hacen a veces los software como Google Traductor o cosas de estas, que simplemente por cambiarnos el orden de las palabras nos pueden alterar el contenido de las cláusulas. Un ejemplo para que lo mediten. Piensen si es lo mismo señalar este contrato se regirá por las leyes nacionales francesas sobre compraventa, a decir este contrato se regirá por las leyes francesas sobre compraventas nacionales. En el segundo caso, yo no dudaría que las partes han excluido implícitamente el campo de aplicación del convenio sobre compraventa internacional, porque dense cuenta, están invocando leyes francesas sobre compraventas nacionales, Código Civil, Código de Comercio, mientras en el primer caso, al decir leyes nacionales francesas sobre compraventa, pues habrá una ley aprobatoria de la Convención sobre Compraventa Internacional, que es una ley nacional francesa sobre compraventa. La cláusula va a generar disputas entre las partes, entre sus abogados, y personalmente pienso que el derecho no debe estar para ese tipo de cosas. Un profesor mío en la universidad, siempre lo recuerdo, decía que el derecho no se justifica por lo que da de discutir a los académicos y a los abogados, sino por lo que hace para facilitar la vida de la gente. Y si la Convención es un instrumento que está hecho para facilitar el comercio internacional, nosotros a la hora de redactar ese tipo de cláusulas no debemos convertirnos en un obstáculo, antes al contrario. Redactar cláusulas, ojalá lo más claras posibles, que efectivamente manifiesten o expresen lo que las partes quieren, si se trata de exclusión o de algo similar. El último tema, ahora sí, también para tener cuidado con él, es cuando las partes escogen un derecho de una unidad territorial que pertenece a un Estado con organización federal. En mi país es muy común que uno se encuentre cláusulas que dicen ese contrato se regirá por las leyes del Estado de Nueva York. Claro, la pregunta de fondo es ¿y cuál será el Estado de Nueva York? Los tribunales norteamericanos sobre todo han entendido que este tipo de cláusulas no necesariamente implican exclusión del Convenio de Viena, pues como quiera que en un país de organización federal como los Estados Unidos, leyes del Estado de Nueva York son tanto el derecho estadual como el derecho federal y los convenios de los cuales sea parte los Estados Unidos. Solamente si el Estado respectivo hubiera hecho una declaración, una reserva conforme al artículo 93.4, en el sentido de que para una determinada unidad territorial no se aplicará la Convención, en ese caso pues eventualmente sí podríamos estar ante una eventual exclusión tácita, pero en definitiva no. Agradezco nuevamente la atención, espero que estas reflexiones simplemente contribuyan a su entendimiento de la Convención sobre Compraventa Internacional. Muchas gracias.